Vamos a contestar este bloque de preguntas y continuamos con el segundo. Adelante, Minú. Bueno, muchísimas gracias. Hay 3 preguntas para mí y una que, bueno, supongo que Jacob podrá contestar porque es directamente la de María Patricia para el Senado de la República Mexicana. Las 3 preguntas de alguna manera se relacionan. Tanto la que hizo Leticia Martínez como la de Mónica Herrería como la de Griselda Fuentes, creo, ¿no? Dice, se relacionan, aunque hay un aspecto que va directamente a lo personal de mi propia historia y otro a las luchas y desafíos que tenemos que afrontar nosotras las mujeres en la República Dominicana. Y voy a empezar precisamente por ahí, porque digamos que yo tenía una serie de cifras para compartir con ustedes, pero la verdad es que no teníamos mucho tiempo y quisiera simplemente, digamos, para que veamos la dimensión del problema, en lo que va de año hay en la República Dominicana, en las cifras oficiales, que son subrecogidas, o sea, como siempre sabemos. Es decir, hay muchas muertes que no aparecen registradas como feminicidios, porque si te dieron una puñalada y te pasaste un mes en el hospital, luego aparece que te moriste de la infección, no de la puñalada que fue la que provocó la infección. Y eso también pasa aquí. Y hay un subregistro tremendo con ese tema, pero este año 72 mujeres habían muerto hasta la semana pasada, asesinadas por cuestiones de género y por supuesto con las mismas características, ¿no? Feminicidios típicos por claramente tratarse de mujeres y por lo general relacionadas con parejas, exparejas, familiares, etcétera, aunque algunas también en la calle. 14 de esos feminicidas se suicidaron después, 14. Pero yo insisto, nosotros hemos progresado mucho, y ahí me refiero a los avances, en materia de leyes. Claramente hemos progresado muchísimo en la República Dominicana. Y si no teníamos ninguna ley, teníamos una constitución en la que las mujeres no aparecían jamás nombradas, solamente una vez como madres, que mencionaba a las madres, y claro, cambiamos la constitución en el 2010 e incorporamos importantísimos derechos y sobre todo incorporamos a las mujeres a esa constitución. Entonces es una constitución que nos menciona, que nos toca, que habla de los derechos de los humanos y de las humanas. La verdad es que esos son avances, tenemos leyes para combatir esa violencia, una ley de 1997 que es de las primeras de la región, pero que está gritando desde hace tiempo la necesidad de que tiene que ser actualizada y tiene varios años en el Congreso una propuesta de ley integral para combatir esa violencia. Y por supuesto los casos son enormes de agresiones o de violaciones. Andan de las mujeres que se atreven a ir a denunciar. Son cada vez más, pero son muchas menos de las que sufren esa violencia, esas violaciones, esos abusos. Y todavía tenemos mecanismos como fiscalías y como destacamentos especializados para recibirlo, pero las historias siguen siendo terribles del maltrato que reciben, la revictimización en ese momento, porque quienes tienen que preguntarles
no tienen la capacitación, no tienen la formación, no tienen sobre todo la sensibilidad y el reconocimiento de que ese es un problema de la magnitud que es. Y bueno, ahí estamos, pero como yo decía antes con respecto al tema del negacionismo y al tema de las amenazas en la región, no estamos exentos en la República Dominicana de los retrocesos que implica sobre todo la violencia digital, la violencia de las redes virtuales, porque nos quieren decir que son redes sociales y no tienen nada de sociales, son la negación de lo social, son redes virtuales a donde te impiden que tú te reúnas socialmente con tus iguales o con quienes tienes diferencias. Estás detrás de una pantalla a donde nadie te ve y que te permite el anonimato para difundir el odio, para negar la historia de la cual venimos y sobre todo para producir retrocesos en cuanto a los avances que hemos alcanzado. Y entonces por eso yo entiendo que es urgente que veamos nuestras agendas ligadas a todas las agendas sociales, económicas, las agendas que tienen que ver con la defensa de nuestro planeta, las luchas que llevan a cabo nuestras mujeres por el agua o por poder caminar con seguridad por las calles de nuestras ciudades y de nuestros campos. No podemos aislarnos de eso, y mucho menos ahora, porque los desafíos que tenemos son mucho más grandes que los que teníamos, porque llegamos a creernos que habíamos avanzado y que los avances que teníamos ya estaban asentados. Y recordé en estos días un texto muy famoso de Simone de Beauvoir, por allá por los años 30, donde ella decía, era una especie de llamado de atención a las mujeres y decía, no se olviden, mujeres, que la lucha que llevamos a cabo siempre está en peligro de retroceder. Es una lucha que está en constante amenaza y que cada vez que puedan van a echarnos hacia atrás. Y por lo tanto no nos podemos descuidar jamás en defenderlas. No es exactamente con esa palabra, mi memoria, digamos, no es porque lo dice hermosa y contundentemente Simone de Beauvoir. Y lo decía en aquella época. Yo creo que además, y esta es una reflexión a la que estamos obligadas digamos, abordar, y es la necesidad que tenemos de ver qué pasa con los hombres en el mundo. ¿Qué está pasando con los hombres en el mundo? La mayoría de los incel, de todos esos movimientos que quieren negar nuestros derechos, que quieren negar nuestros avances, que quieren recluirnos nuevamente al espacio de lo privado, están conformados por hombres jóvenes. Hombres jóvenes que se han metido otra vez en su cabeza el neandertal, el mono, el sapiens que tenemos detrás. Y esas cabezas también hay que desmantelarlas. Y yo me pregunto, ¿quién lo va a hacer? También nos toca a nosotras esa lucha. Nos toca a nosotras también, sin ningún género de duda. Porque nadie más lo va a asumir. Porque bastante solas que hemos estado luchando por los derechos de las humanas todas estas décadas. Entonces ahí estamos. No nos podemos conformar con los avances y los desafíos mayores son esos. Y el mayor, aparte de ese que acabo de decir, es el peligro de la guerra que puede acabar con este planeta. Y cualquier guerra, tampoco lo olvidemos,
Es una guerra que está dirigida fundamentalmente contra la población civil. Y la población civil somos mayoritariamente las mujeres. Y explíquenme ustedes, explíquenme alguien, ¿en qué guerra hay derechos? Lo primero que se pierde en una guerra, igual que en una dictadura, son los derechos de todas y de todos. Y no quiero sonar apocalíptica, pero la verdad es que tú escuchas las declaraciones del presidente de un país que nos queda ahí al lado y que supuestamente era el abanderado mundial de la democracia, referirse a las mujeres de la forma en que lo hace, y no voy a repetir sus palabras, porque no se merece que las repitamos, negar el derecho a la educación, amenazar el conocimiento, amenazar a las universidades y quitarle el financiamiento a las universidades, a las investigaciones científicas, al derecho de expresión y difusión del pensamiento. Todo eso está en peligro. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Dónde está esa democracia? ¿En qué consiste esa democracia? ¿O de verdad nos vamos a creer que consiste exclusivamente en celebrar concursos electorales cada 4 años? Es en eso que consiste. No sé, puedo hablar muchos ratos más de esos temas porque de verdad nos tienen que preocupar. Y de verdad podemos conformarnos con seguir hablando de los feminicidios o de la violencia o de todo, pero no podemos de ninguna manera seguir divorciando nuestras agendas como mujeres feministas de esas agendas de todas nuestras sociedades. Y no podemos tampoco seguir jugando el juego de repetir los discursos, contra la política. Los discursos que dicen que todos los políticos y las políticas somos iguales, porque no todos los políticos, sino todas las políticas somos iguales. Y ese discurso es muy conveniente para quienes ostentan y han ostentado desde siempre el poder, para quienes han negado y siguen negando y quieren negarnos aún más nuestros derechos. Solo es útil ese discurso contra la política a ellos. Y si tienen alguna duda, quiero recordar nada más cómo nos lo difunden. Hace unos años fui a ver una película para niños con una sobrina que se llama Los Increíbles o Los Superincreíbles. Unos superhéroes, que es una familia de superhéroes. Es la segunda de la serie. Y es el papá superhéroe con toda la familia que sale a defender el mundo del malo, malísimo, por supuesto, un malo, que logra salvar la ciudad y el mundo de la debacle que ese criminal malo hace. Casi se sale con la suya y destruye el planeta. Y entonces los superhéroes salen a salvarlo y lo logran. Y un policía, al final, cuando terminan, los acompaña y los lleva como a un motel de esos que hay en la carretera gringa. Entonces lo acompaña y le dice, escóndanse rápido ahí. Y el papá se va donde el policía y le dice al policía, ¿pero por qué nos tenemos que esconder? ¿Por qué? Si acabamos de salvar el mundo. Y entonces, oigan la respuesta del policía, que es el único bueno por demás, uno solo. Le dice, es que son los políticos que les tienen envidia a ustedes. Resulta, sucede y ocurre que en el mundo no hay superhéroes y que hasta ahora, hasta que no se invente otra actividad, la política es la única acción colectiva capaz de hacernos
de permitirnos transformar el mundo en uno mejor como el que la humanidad se merece. Y luego, bueno, pues, ¿cómo salimos adelante? Déjame tratar de responder bien rápidamente. Yo creo que gracias a la acción sanadora también de dos mujeres cuyo egoísmo no aparece en las historias, o casi no aparece, ese egoísmo cotidiano de vivir la vida bien y de luchar por una nueva vida para todos y todas. Y me refiero a mi abuela, Mercedes Reyes, viuda Mirabal, que apenas pudo aprender a escribir su nombre, nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela, y a Dedé Mirabal, mi mamá, tía, que fue que nos crió a todos nosotros. Cada vez que nosotros decíamos, no lo decíamos porque al final no nos atrevíamos ni a decirlo, pero decía, bueno, no, que las Mirabal o alguien, las hermanas Mirabal, ella nos decía, esos fueron ellas y están muertas. Ustedes tienen que demostrar que sirven para algo. Eso era, y con eso crecimos. No nos dejó nunca tener lástima, decía, la lástima paraliza. Ustedes no son culpables, ustedes son responsables de lo que hicieron. Entonces eso era lo que nos permitió, o es lo que nos permitió, yo creo, salir adelante en medio de esa tragedia que tiene ribetes casi de tragedia griega. Muchas gracias. Bueno, para lo que preguntaba María Patricia, ¿qué estamos haciendo? Bueno, voy a decir que en el Senado de la República, permanentemente en todas nuestras intervenciones, de todos los grupos que somos una coalición, defendemos a la presidenta, hablamos de lo que está haciendo y de lo que hace bien, pero ¿qué sucede? No lo sacan, eso no se oye. Y lo que sí es, si somos agresivas, si somos no sé cuántas cosas, yo quiero compartir con ustedes mi indignación por los insultos que se le dan no solo a la presidenta, es decir, al partido, a los legisladores, porque cuando sube el personaje funesto que ustedes conocen, una loca que hay en el Senado, hablar, ella siempre acusa. La narcopresidenta, la narcobancada, los todo el tema. Yo, la verdad es que tengo muchos compañeros y compañeras que como que dicen, está loca, ¿por qué está diciendo eso? Ni hacerle caso. Yo sí le hago caso en este punto porque, como ya muy bien dijo Manu, es una estrategia de la derecha usar el término para que la gente se lo crean y entonces justifiquen cuando se vayan contra nosotros o hagan algo contra nosotros. Tristemente veo que teníamos antes un delito que era el de la difamación. Alguien te difamaba y tú podías acusarlos, pero se quitó el delito de difamación. Si nosotras en el Senado queremos meter una iniciativa para retomar otra vez el tema de la difamación, que sería de verdad necesario, indispensable, porque sería la única forma de pararlas, se van a ir contra nosotros porque van a decir que queremos todo el poder y todas esas tonterías que dicen. Entonces, quiero aprovechar esta pregunta para proponerles a ustedes que hagan una iniciativa ciudadana, que venga de los ciudadanos indignados por este tipo de cosas, quienes soliciten que se retome y restablezcamos el tener una ley en contra de la difamación, que realmente haga algo y no con esa ligereza que sube esta mujer a hablar, porque habla en contra de todo lo que se mueve en una forma espantosa. Entonces, creo que ahí apoyamos, yo les ayudo con todo lo que quieran, pero es importante que venga de la ciudadanía. Yo quiero comentarles que hoy tenemos en la Cámara una presidenta de verdad extraordinaria. Lauricel Castillo, a quien yo conozco hace mucho tiempo, es una gente muy valiosa. Y yo la acompaño en diferentes reuniones y demás, ¿no? Y ella es tan humilde que dice,
no, es que yo no soy una experta, yo no sé. Yo le digo, tú eres la más experta que me ha tocado en mi vida conocer, porque en los años que llevo metida en estos temas, cuando estaba en el sector empresarial trataba de explicar las cosas, siempre era complicado. Y luego, obviamente, fui senadora 2006-2012, he estado en todos los cargos de diputada, de presidenta de partido, tratando siempre de hablar de estos temas y de los temas internacionales y de los temas que son importantes. Y pues uno como que no le entienden y otro como que no les importa. Pero Laura Itzel es un punto y aparte, porque en cuanto tú le comentas algo, dice, yo cuando era niña mi papá decía no sé qué, nosotros oíamos las marchas, sabe de todo y además es una sensibilidad extraordinaria que yo creo que vale la pena valorar, reconocer y aprovechar. Entonces, todo el apoyo que ustedes nos den es importantísimo, porque ella no va a poder sola como presidenta del Senado, ni nosotros podríamos hacerlo, pero si ustedes nos ayudan podemos hacer mucho. Y si en verdad se trata de concientizar a la gente, hay una campaña tremenda en radio, en televisión, en todas partes. Efectivamente, como bien tú dices, porque es generalizado, porque lo hace la derecha en todo el mundo, para desprestigiar a los partidos políticos y a los políticos en general. Es toda una estrategia real. Primero se hablaba, y esto hizo que los gobiernos se debilitaran, pero si caemos en esa trampa de señalar a los partidos políticos, de señalar a los políticos como si todos fuéramos iguales, que no somos, entonces les damos mucho más armas a esta gente que en verdad quiere hacer las cosas de una forma terrible en contra de todo. Y decir, imagínense, es penosísimo, es doloroso. Yo de verdad le reconocí mucho a Minú que nos haya comentado estas declaraciones que hicieron ayer en República Dominicana, porque yo lo estoy viendo venir y lo sufro muchísimo en los ataques y las agresiones que se tienen, primero con los bloqueos, ¿no? El bloqueo que le hacen a Cuba, el bloqueo que le están haciendo a Venezuela, pero ahora este nivel de asesinatos sin razón alguna y con una injusticia desmedida, sin saber cuántas familias, cuánta gente hay atrás. Y me preocupa. ¿Por qué? Porque han promovido que haya un mayor gasto, y por eso yo dije hace un rato que era tan importante el tema de Naciones Unidas. Naciones Unidas nació después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de que no volviera a haber una siguiente guerra mundial. Y ahí los países se comprometieron al desarme, a no invertir en armamento ni en ejércitos, salvo excepciones. Bueno, pues ahora todos los países están invirtiendo más en armas y quitando gasto social en la Unión Europea, en todas partes. Y siguen impulsando el que la OTAN, imagínense, la OTAN, esta organización del Atlántico Norte, entre a todas partes. Lo quisieron meter en Colombia. ¿Dónde está el Atlántico Norte? En Colombia, ¿no? Y se tratan de meter en todas partes y esto ha sido lo que han tratado de hacer y por eso el problema y el conflicto entre Ucrania y Rusia. Es un objetivo muy claro que tienen los Estados Unidos para vender armas, para que todo el mundo gaste en armas, ellos reactiven su economía porque es la única forma que la tienen, sin importarles cuántos muertos haya de por medio. Entonces, cuando voy a decir, existía el Pacto de Varsovia, y el Pacto de Varsovia era el que hacía el contrapeso a la OTAN. Cuando cae la Unión Soviética, se acabó el Pacto de Varsovia, pero ellos no acabaron con la OTAN y deberían de haber acabado. Si ustedes se meten en redes sociales, en muchos lados van a encontrar todo un movimiento que hemos hecho a nivel mundial, que es no más OTAN, porque la OTAN es un peligro para todos y la guerra es un peligro para todos. Entonces, sí, necesitamos hablar y necesitamos sumar esfuerzos con toda la sociedad civil para hacer muchas cosas. Hace un momento me decía Sara Lovera con toda la razón, muchas de las cosas que estamos hablando hoy ya se hacían antes y claro que tiene mucho mérito que se hacían antes porque se hicieron cuando fuimos oposición, siendo oposición y hubo mujeres maravillosas y valerosas que lograron sacar esas luchas adelante. Hoy necesitamos fortalecerlas, necesitamos y por eso se han metido temas a cambiar, a modificar leyes, a modificar la Constitución para darle una fuerza que yo espero que nunca regrese la derecha,
pero que si regrese no pueda cambiar nuestras leyes. Eso es muy importante. Por eso es la importancia de tener leyes, de tener modificaciones en la Constitución, pero lo más importante es de que esté concientizada la sociedad de la realidad de lo que está pasando y de las luchas en las que tenemos que poner el esfuerzo. Entonces, nosotros seguiremos defendiendo las causas, los principios, defendiendo lo que vale la pena defender y por lo que vale la pena luchar, pero las necesitamos una vez más a ustedes. Y yo nada más voy a hacer un recuerdo. Yo fui senadora 2006-2012, tomamos la tribuna, éramos muy poquitas, porque el PRD estaba dividido, los López Obradoristas y los chuchos. Los López Obradoristas tomamos la tribuna. 17 noches dormí en el Senado de Jico. Fue de las experiencias más maravillosas e interesantes. Pero ¿saben qué nos dio la fuerza? Porque éramos poquititas, o poquititos, o poquititas y poquititos. Eran las Adelitas, era la movilización social que teníamos en las calles. Y eso hizo el cambio, no fuimos nosotras, porque nosotros éramos muy pocas. Entonces, si seguimos de la mano, vamos a poder seguir haciendo cosas. De otra manera, perdemos la fuerza. Y entonces están hablando muy mal de Morena, del PT, y yo les diría, no, vamos, hay gente que se nos coló, sí, se nos coló gente mala, gente oportunista también, pero vamos a trabajar con los que valen la pena y vamos a trabajar por las causas, y yo creo que esto vale la pena. Gracias. Gracias. Adelante, Maru López Brú. Bueno, no tengo una pregunta hacia mí, pero sí que, ¿o sí? No había una pregunta concreta hacia mí, pero le pedí la palabra a Malú antes y ahora. Ya, ahí está prendido. Muy bien, para que además se grabe, ya sé. Bueno, varias cosas. En primerísimo lugar, yo le quiero agradecer a la presidenta, a Laura Itzel, que haya hecho y abierto este espacio, que haya traído y que así como la ha descrito J. Cole, quienes la conocemos, la conozco hace muchos años. Quiero decirles que primero conocí a su papá, después a Eberto, su hermano, y después a ella. Y algunas anécdotas para que vean como por dónde, porque es bonito a veces compartir esto que se hace historia a partir de las anécdotas. El otro día le pregunté allá en Coyoacán, ¿cuántos años tiene tu hija, Itzel? Porque no me acuerdo. Y me dijo 43. Y le dije, los mismísimos que tengo de conocerte. Porque yo fui a tu casa a una reunión con tu papá cuando tú tenías a Itzel como de 3 días de nacida. Ahí conocí a Laura Itzel. Y desde entonces para acá hemos sido compañeras y amigas, no solo de ella. Tengo el privilegio y el gran orgullo de haber estado muy cerca de don Eberto Castillo y de doña Tere Juárez, porque siempre hay que mencionarlos juntos. Don Eberto no sería don Eberto si no estuviera Tere a su lado. Y ya no les cuento la historia porque la conocemos y sabemos dónde estuvo Tere todo el tiempo. Entonces, el que haya hecho esto en las condiciones que ahorita tenemos, con una sesión complicada, nuestras compañeras haciendo el esfuerzo, yendo y viniendo, pero el Senado siempre es complicado si lo queremos calificar. Pues aquí se decide la historia del país, aquí se decide para dónde vamos y para dónde no vamos. Entonces, no, estos calificativos de complicado, no complicado, no nos tienen que frenar. Así que yo le agradezco a ella, a Malú, por supuesto, que también es otra larga historia, y fue lástima que no me oye porque le quiero agradecer la mención que hizo de mí al inicio, pero ella contó que conoció a Minú por un diputado, ¿no? Y yo conocí a Minú por una directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y por un jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. A Minú la conocí justamente cuando Malú era la directora. Y también tuve el enorme privilegio de conocerla y de estar con ella junto a Dedé, porque en esa ocasión vinieron las dos y ese sí
fue un privilegio muy grande de conocer quién había sostenido la historia y tener su libro, uno de los que enseñó Malú, que es Vivas en su jardín. Ahora puedo hablar del privilegio de haber recorrido esa casa que ustedes vieron hace muy poquito tiempo. Me tardé mucho, ¿verdad, Minú?, en ir, pero al final de cuentas llegué y estuve recorriendo el país. Y una de las cosas que yo quisiera mencionar, que le conversaba con la compañera de la embajada, es que dimensioné, estando en República Dominicana, la fuerza y la grandeza de las hermanas Mirabal. Y yo digo que tu abuelo, Minú, fue muy visionario al haberle puesto patria a la mayor. Ella es la mayor, ¿verdad? Sí. Porque ellas no son solamente unas heroínas de la lucha de las mujeres. Eso lo entendí ahora que fui. Antes creía como que las mariposas, el feminismo, pero ellas son las que cambiaron la historia del país, porque su lucha fue por la democracia. Fue como Carmen Cerdán, que tiró el primer balazo para que la revolución se hiciera, feminista o no, por las mujeres o no, estaba en medio. Y recorriendo el país de la mano de Minú, la casa, los lugares donde estuvieron, la cantidad de escuelas que llevan sus nombres, la provincia que cambió del nombre de Salcedo, era Salcedo antes, y ahora se llama todo el municipio, o sea, toda la provincia, no el municipio, digamos el estado, se llama Hermanas Mirabal. Y la gente que nace ahí, ¿cómo creen que se llaman? Mirabalenses. O sea, llevan el nombre en el nacimiento de ese tamaño es la aportación que dieron. Cuando a ellas las asesinaron y empieza ese fenómeno, esa tragedia, hace 65 años, es cuando ese día empieza a caer el dictador. Más allá de las luchas que se habían hecho, era una suma, y ese hecho lo cambia. Vean, por favor, ahí va el anuncio, para que vean una película, bájenla en YouTube, se llama En el tiempo de las mariposas. Ustedes la pueden ver, ahí la pueden bajar. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Por cierto, que a Minerva, que es quien más estaba al frente de todo esto, la mamá de Minú, la más política, la más arrecha, dicen en Nicaragua, la más valiente, la que tomó adelante por la lucha, la protagoniza Salma Hayek. Ella es Minerva Mirabal en esa película, ¿verdad, Minú? Así que hay que abrevar, hay que aprender de la historia. Aquí quiero irme al tema de la importancia de esta efemérides, que todas la hacemos, que tenemos los 16 días, que cada día 25 hacemos un evento y que ahora lo vamos a hacer con más fuerza según los logros que vamos teniendo. El título de esta mesa se llama Logros y Desafíos. Se ha hablado de muchos logros. Hoy todo lo que se hace acá, todas las transformaciones, todas las reformas, la declaración ahora de la Corte sobre el tema de cero tolerancia. Tenemos que ir a cero tolerancia, no, que no pase lo que dice Minú, de que este fue el que agredió y luego no, pues se murió de otra cosa. Eso es una tolerancia, eso es tolerar una intención que no debe de quedarse ahí, que debe ser castigado desde el principio. Tenemos muchos logros y me quiero unir a lo que acaba de decir Jacob. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que nos metamos todas de clavado, y todos. No se puede solamente si nosotras vamos por la eliminación de la violencia. Necesitamos comprometernos como sociedad. Yo creo que tiene que llegar un momento en que todos los días tendríamos que decir, hoy no hubo ni una, y mañana ni una, como el solo por hoy. Solo por hoy no hay una asesinada por temas de violencia de género. Y tenemos que hacer y tenemos que reforzar todas nuestras campañas, todas nuestras capacitaciones, todo nuestro compromiso, reforzar estas redes de las tejedoras, por ejemplo,
donde todas podemos hacer algo por las demás. Tenemos que ir por la prevención. Tenemos que ir como estuvimos mucho tiempo, Sara, alrededor en la sociedad civil, empujando y empujando y empujando este tema. Hace unos años, y con eso me voy a terminar, recuerdo que los chavitos del fútbol de la sub-17 se burlaron de aquella campaña de el violador eres tú, y nos movilizamos. ¿Y qué hizo el América? Porque la sub-17 era del América. Corrió a los chavos, que por cierto no permitimos que los corriera, porque eso no resolvía. Hicieron una tarea de todo el Club América, tomó un curso. Y el día de la final salieron con sus mantas e hicieron 1 minuto de silencio por todas las mujeres que habían muerto. Creo que nosotros tenemos que ir a todas esas organizaciones, aunque creamos que no cuentan, sí cuentan, porque este es un tema transversal y lo tenemos que llevar a nuestras familias, lo tenemos que llevar a todos lados. Y eso, las senadoras, las diputadas solas, como lo acaba de reconocer Jacob, no puede ir a todos nuestros hogares. Tenemos que ser nosotras, la sociedad civil. Yo a veces estoy en la estructura y a veces estoy en la sociedad civil. Hoy estoy nuevamente en la sociedad civil. Creo que tenemos que reforzar y reformar y apretar esas tareas para que de verdad, efectivamente, en las calles y en todos lados vayamos por la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Gracias. Gracias, Maru. Y bueno, pues en este conversatorio tenemos la fortuna de contar con la titular de la Unidad Técnica de Género del Senado, a quien le pido nos brinde unas palabras. La maestra Gretel Rodríguez Almeida, y posteriormente continuamos con las preguntas, por favor. Gracias. Sara, ¿quieres hacer tu pregunta? Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Le dijo ayer Noroña a la presidenta municipal de Ayuda Asesinada, ¿no? Estoy también en la derecha racista. Adiós. ¿Vas a comentar algo? No, es que lo aprendiste. Perdón. Bueno, yo también, justamente en línea con Maru, quiero agradecer mucho ese espacio. La verdad es que la senadora Laura Itzel es una persona sumamente generosa, es un ser humano extraordinario. De igual manera, yo tengo la fortuna de conocerle de forma personal desde hace 15 años. Me consta en la propia piel que es una mujer comprometida con los derechos humanos de las mujeres, comprometida con la erradicación de la violencia y, por supuesto, ni qué decir de la senadora Malu Mitchell. Entonces, realmente que se abran esos espacios y que el personal administrativo sea visibilizado y lo que hacemos al interior del Senado sea importante. Esto es algo que no se había visto en mucho tiempo. Entonces, agradezco mucho la generosidad de la senadora presidenta. Y por supuesto, pues yo lo que quiero comentarles, justamente pensando en estos avances, en estos desafíos que enfrentamos las mujeres para lograr la eliminación de la violencia, es que sí, justamente tenemos que cambiar el que la normalizamos, ¿no? En las canciones, en las películas, en las telenovelas, en todo está normalizada. Y no les quiero decir que es algo de ahora, ni que es por el reggaetón, ni nada de esto. Es algo que tenemos desde hace muchísimos años, ¿no? Por algo, por ejemplo, Ingrata de Café Tacuba llegó a ser tan criticada ya en la actualidad y ahora ya le cambian por completo la letra, porque no nos damos cuenta de que vamos desde nuestra niñez repitiendo estos estereotipos y creyendo que está bien degradar a las mujeres por el hecho de ser mujeres, de verlas como objetos, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más importantes. Segundo, tratar de educar con igualdad, ¿no? Formar generaciones que entiendan qué es el consentimiento, qué es la violencia sexual, qué es la paridad, la autonomía y por qué es tan importante el conocer y respetar nuestros derechos.
Les quiero presumir que gracias justamente al apoyo de la Jucopo, la mesa directiva y de la Comisión para la Igualdad, nosotras elaboramos una herramienta didáctica, que es el Memorama por los Derechos Humanos. Es una forma en que tratamos que el personal pueda ir conociendo sus derechos, entenderlos y que además pueda tener un espacio de corresponsabilidad familiar en la que pueda enseñárselos a sus hijas e hijos y así poco a poco ir formando un poquito más. Y también coincido en que es importante conocer nuestra historia, conocer a nuestras mujeres, conocer todo lo que hemos cambiado, porque durante mucho tiempo, más bien contribuido, porque durante mucho tiempo el patriarcado nos borró. Y ahora, gracias a la primera presidenta de México, estas mujeres ya están en los libros de historia. Tenemos a Rita Cetina, por ejemplo, con las becas, ¿no? Y justamente cuando Minú mencionó que ellas están en el jardín siempre vivas, se me vino a la mente Rita Cetina justamente por eso, por el periódico que comenzó en Yucatán, donde justo buscaba visibilizar la lucha de las mujeres y de las sufragistas. Entonces, me encantó pensar en esta conexión y cómo justo todas estas luchas son una semillita que justo germina en un jardín y que esta primavera, pues, no se puede acabar, ¿no? Y en ese sentido es que también realizamos un otro juego didáctico que es buscando que toda la población del Senado conozca a todas estas grandes mujeres que hicieron una semillita en la historia. Y esto se llama Cara a Cara con las mujeres que hicieron historia en México. Y esto creo que es un gran pasito, ¿no? Porque justo recordando nuestra historia, jugando en familia, podemos ir cambiando un poquito. Y en cuanto a lo legislativo, me gustaría comentarles algo que es muy importante. Quizás está mal que lo diga, pero creo que es necesario contar con un código penal único. No puede ser posible que en Yucatán las sanciones sean más altas que en Monterrey por el mismo delito. La justicia no puede ser a contentillo, tiene que ser una justicia igual para todas las personas que estamos en este país. Y esa sería mi aportación. Muchas gracias. Gracias, maestra Gretel. Y nuevamente iniciamos con bloque de preguntas. 1, 2, 3, 4. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la oportunidad de escucharlas. Mi nombre es Adriana Canales, también completamente convencida y alegre del trabajo de la senadora Lauritzel Castillo, de muchos años también, y agradezco muchísimo que le hayan mencionado así, porque una de las cosas que peleamos quienes hemos trabajado con ellas y con doña Tere desde hace mucho tiempo es que tiene unas raíces muy fuertes, pero nos toca hablar del árbol que ella se ha convertido y todo lo que ha dado, ¿no? Y creo que eso es importante. Y pues a las 3, a las 5 que están ahí, muchísimas gracias. Y Minú, escuchándote, muchísimas preguntas me vinieron a la mente. Voy a tratar de resumirla en una. ¿Qué significa para ti como descendiente llevar el legado de las hermanas Mirabal, de tu mamá, de tus tías, en el contexto de las luchas actuales por los derechos de las mujeres? Esto pensando en qué mensaje les darías hoy a las jóvenes feministas que están empezando a organizarse y cuál sería el rol de estas nuevas generaciones, porque entiendo que aún con las acciones del pasado, aún seguramente hay cosas que no hemos aprendido. Estas cuestiones del poder, del patriarcado y de la violencia, ¿qué crees que tendría que ser o a qué nos estamos resistiendo? ¿No? Ya, es todo. Gracias. Adelante, por favor, continuamos en… Ahí está, perdón. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Báez Aguilar, soy coordinadora de Casas Violeta en la Alcaldía Xochimilco. Gracias a la senadora Laura Castillo por la invitación y qué bueno que en la senaduría haya estos espacios para poder hablar sobre la violencia en contra de la mujer. Mindu Tavares
de verdad, yo no sabía tu historia, pero ahorita que la estoy escuchando, la verdad, necesitamos muchas como tu mamá, como tu familia aquí en México, porque desgraciadamente vivimos en una violencia tanto de género como política. En lo personal, yo fui agredida, me pusieron una bomba en mi casa por alzar la voz de muchas mujeres allá en Xochimilco, y sin embargo seguimos aquí trabajando. Mi pregunta es para la Cámara de Senadores, o en este caso a Jacob, senadora. Estamos hablando de la violencia de la mujer, pero también es bien cierto que el 90% de nuestros niños y niñas sufren violencia, y no es por cualquier persona, es por la propia familia. Desgraciadamente, cuando vamos al Ministerio Público, de víctimas pasamos a victimarias. Si bien es cierto, los magistrados los han cambiado y todo, pero el sistema de los ministerios públicos en cuestión de víctimas de género o víctimas de otro tipo, de cualquier tipo de violencia, no son atendidas como se debe. Uno debe de llegar toda golpeada, casi muriéndote, para que te puedan atender, y desgraciadamente pues no contamos con las herramientas necesarias. De las personas que me antecedieron, comentaron que una herramienta para una mujer violentada es la economía. Bien es cierto, hay muchos apoyos por parte del jefe de gobierno, la jefa de gobierno, como la presidenta, pero nosotros como sociedad civil, ¿qué hacemos cuando vemos que a una vecina la violentan y no decimos nada, no la apoyamos? Porque a veces las que sufrimos este tipo de violencia, desgraciadamente ni con la familia contamos, y no hay, a lo mejor sí hay muchos organismos y todo, pero no hay la confianza o no hay la difusión necesaria para que estas personas que sufren violencia lleguen y les den todo el apoyo. Gracias. Nada más da tu nombre para que lo apunten. Sí, soy Rosa María Estrada Martínez. En realidad no quiero cuestionar, estoy de verdad muy agradecida por esta atenta invitación. Cada una de ustedes que estuvieron en el podio me abren un panorama con más esperanza para nuestro país, y reconozco que el diálogo de Minué para mí es sorprendente con su historia de vida, y siga manejando que de alguna manera que no debe de haber egoísmo, que se debe de fomentar el amor, y tu discurso de verdad que debería de ser un legado a nivel mundial, porque para todo lo que viviste, pues esperaría hasta tu gesticulación de otra manera, y transmites mucho amor y mucha paz para esta humanidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Y ya con esta cerramos, ¿verdad? Es lo que me dice. ¿A dónde? Bájate. Aquí hay una pregunta, en lo que tú bajas haces la otra. Adelante. Bueno. Un segundito, porque va a hablar aquí ella y luego tú. Pero puedes bajar, sí, para que tengas el micrófono, si no, no te van a ver. Bueno. Aquí hay 2 lugares. Pero puedes bajar y tomar asiento. Ya, gracias. Buenas tardes, Minú. Bienvenida a México. Para mí es un gran honor conocerla. La lucha de su familia ha marcado un gran desafío en la lucha contra la violencia de género a nivel internacional. Mi pregunta es, ¿qué percepción tiene del avance contra la violencia de género en México? Águeda. No, Águeda. Dios, ¿apuntaste su nombre? Margarita Valderas. Margarita. Gracias, Margarita. Sí, adelante.
importante que las veamos desde otras perspectivas. No podemos quizás hacer talleres de reflexión, material de discusión, con el problema judicial es el dominio de nuestro escritorio. Entonces creo que es importante tomar en cuenta esto y desde la República Dominicana cómo lo están abordando, qué está pasando en este sentido, porque creo que la violencia de género desde la perspectiva de la mujer indígena es un tema aparte que es importante ver. Y nada más como dejar en la mesa a reflexión la importancia de que estamos aquí en una sesión de trabajo, de reflexión, un conversatorio sobre la violencia de género. Es muy importante que entre mujeres no nos desvalorecemos, no nos ofendamos para contribuir a evitar la violencia. Si entre nosotras mismas nos hablamos de repente como locas, estamos haciendo algo en contra de esta lucha. Y es importante que entre nosotras mismas nos apoyemos y nos fortalezcamos. Lo dejo en la mesa y agradezco mucho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Flores, soy activista y soy comunicadora independiente. Les agradezco a Violeta la invitación. Mi canal se llama Gloriet Jane 007 Noticias. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionada, me voy con mucho conocimiento para seguir informando y hacer contrapeso contra las mentiras de la oposición. La verdad que les agradezco, Minú, eres bienvenida y las redes sociales también estamos contigo. Yo creo que soy una de las pocas comunicadoras que participo aquí. Por cierto, también sufrí violencia de género porque también recibimos amenazas por difundir la verdad. Mi pregunta, hago muchos videos, pero aquí estoy bien nerviosa, ¿eh? Mi pregunta es, ¿cómo puede la experiencia de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ayudar a crear conciencia sobre la violencia de género que enfrentan otras mujeres en México y en todo el mundo? ¿Es cuánto? Bueno, hay muchas preguntas y algunas tengo la sensación de que las había contestado de verdad en el desarrollo de mi introducción o de mi exposición al principio y luego en algunas de las preguntas que me hicieron después. Como eso de qué significa llevar el legado. Bueno, pues uno hace lo que puede con lo que tiene. A veces me preguntan, ¿y cómo es ser hija de...? Y yo digo, bueno, pues no sé, porque nada más que soy hija de... No sé qué es ser hija de otra persona, no puedo saberlo. Eso es lo que me tocó, y me tocó, no fue como que, en mi caso, no fue como que la violencia llegó y yo no la estaba esperando. No, entró de golpe, ahí derrumbando puertas y todo, y no había manera de que tú la ignoraras. Y además... Y también no lo perdamos de vista, hay una violencia que a veces no se percibe porque tú dices, bueno, perdió a su mamá o perdió a su papá, pero cada vez que hay una mujer asesinada, hay una violencia que se extiende a toda la familia, que se extiende a los hijos e hijas, a los padres, a las madres, que se riega a toda la sociedad. Y lo voy a vincular con la pregunta sobre el tema de la violencia aquí en México. Que yo no puedo hablar de la violencia aquí en México, uno tiene noticias por ahí porque vivimos investigando qué pasa en cada país y revisando los informes y todo eso, pero yo no soy experta en ese tema. La peor consecuencia es como causa y consecuencia de la violencia contra las mujeres. La peor consecuencia es la capacidad que tiene para reproducirse y para ser causa entonces de otras nuevas violencias. O sea, no hay nada más difícil y más terrible que un niño o una niña que crece en un entorno violento. Porque eso es lo que va a hacer en su vida adulta después. Es lo que aprendió, es algo que es imposible
Entonces, por eso a mí me parece que es importantísimo, que son importantísimas todas las iniciativas que se puedan tener, sobre todo en materia de capacitación de trabajadores y trabajadoras sociales, de personas que puedan atender esa violencia y prevenirla desde las escuelas y desde las instituciones del Estado que tienen que proteger a las mujeres, que tienen que garantizar el derecho a la vida y el derecho a la integridad y a la dignidad de las mujeres como personas que somos, con derechos garantizados, derechos fundamentales, porque están en nuestras constituciones. Eso es lo más importante, pero digamos, no seamos idealistas o no creamos que eso se puede cambiar de un día para otro, ni siquiera con un ejemplo tan impactante como el que ustedes, las mexicanas, nos han dado al mundo. Primero, con la aplicación real de la participación política de las mujeres en igualdad y con que eso esté en las leyes y que esté garantizado en las leyes y que se haya expresado en un Senado, en una Cámara de Diputados con una participación igualitaria, hoy en los diferentes estados. Porque, ¿de dónde venimos nosotras, las mujeres? Venimos de no existir, de que se negara nuestra historia, de que ninguna de nosotras, ni lo que hicimos, ni lo que hicieron nuestras predecesoras, apareciera en ninguna parte de la historia. Y cuando se destacaron, terminaron en el patíbulo, como Olimpia de Gouges, porque dijo, ¿cómo vamos a hablar de derechos del ciudadano y no de la ciudadana también? ¿Por qué nosotras podemos morir en el patíbulo y no podemos ocupar los espacios y hablar desde esos espacios? Y esa es la historia que traemos. En la ciencia, en la cultura, en la literatura es donde menos, porque entre otras cosas, las mujeres éramos siempre las lectoras, éramos las reproductoras de ese pensamiento que se expresaba a través de los libros. Entonces, ese es quizás uno de los desafíos. Son muchísimos los desafíos, muchísimos, pero ese es uno importante y no es tan fácil de cambiar. La cultura violenta cuesta sacarla de raíz, cuesta romperla, cuesta, como yo decía antes, hay como que desmantelarle la cabeza a esa cultura patriarcal acostumbrada a no tener competencia y a entender que nosotras no pertenecíamos, que no teníamos nada que aportar. Y al final, la lucha nuestra se resume básicamente, yo quisiera decir, que en la demanda de que nos dejen aportar a la construcción mejor de nuestras sociedades. Es esa la lucha. Déjenos aportar, porque sí tenemos mucho que aportar. Y sí pensamos diferente. Y sí lo que pensamos y la experiencia vital que tenemos es distinta. Y no ha estado nunca en las mesas de negociaciones, hasta hace muy poco tiempo. Entonces ahí, eso yo creo que ese es el desafío, esos son los roles que nos toca, digamos, asumir a nosotras y a las nuevas generaciones. Tengo muchísimas expectativas con esas generaciones, con las jóvenes mujeres que están. ¿A qué nos estamos resistiendo? Bueno, al poder patriarcal, al mismo que ha sido siempre, que ha dominado siempre y que es el que más resiste, a su vez, nuestra presencia, el que se siente amenazado por nuestra simple existencia
fuera de nuestros espacios tradicionales privados, a donde hemos hecho tanto y tan importante que hasta ahora los hombres no han sido capaces de demostrar que pueden asumir esas responsabilidades y hacerlo bien como lo hemos hecho nosotras. Porque como que parece que es de segunda categoría criar, educar, mantener, sostener, vestir, amar a nuestros hijos e hijas, a todos los seres humanos que pueblan este planeta. Es que eso es como secundario. Y no lo es, y lo sabemos muy bien nosotras. Entonces es eso. No puedo decir nada de las mujeres indígenas porque lamentablemente en nuestra isla las mujeres y los hombres indígenas fueron exterminados en los primeros 50 años de la conquista y la colonización. Ahora resulta que todavía nos quedan algunos genes. En nuestros genes nos queda en nuestro ADN todavía algo, o sea que tal vez no los desaparecieron a todos, pero fue un genocidio, un exterminio el que ocurrió en muchos de nuestros países de América. Aquí también, solo que no pudieron acabar con todos. Y entonces ustedes sobrevivieron, pero nosotros no tenemos eso y no podemos, no puedo contestarle qué estamos haciendo porque no es un tema en la República Dominicana. Entonces, y la experiencia de Claudia Sheinbaum, ¿cómo puede? Bueno, yo creo que nada más que puede hacerlo de la manera más alta desde la cual se puede hacer, inspirándonos, diciéndonos que sí es posible un liderazgo responsable, un liderazgo prudente, un liderazgo con conocimiento, un liderazgo con compromiso con su país y con lo que somos como humanidad. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la participación de todas ustedes. Con esto concluimos este evento de conversatorio, logros y desafíos Tía Naranja. Gracias por su presencia, gracias al Presidium también, a las senadoras que no están ya en este momento y que nos acompañaron. Hasta pronto.